eh, listo, ya se está grabando. Voy a permitir que se desbloqueen los micrófonos cuando necesiten desbloquearlos. Ya lo tienen permitido y muy bien. Okay, guys, very good. Jacqueline, how are you today, Jacqueline? You can unmute your phone, your microphone if you want. I'm fine, very well. Very good. I'm glad to have you today, Jacqueline. Thanks Me very too. much. Thank you very much. Me How is too. it going? All good? All good in Dominican Republic? Is everything okay? The weather in Dominican Republic in this time is hot. Is warm. All right. Very good. Very good. Well done. Over here, we are in summer, but in Ireland, si hay alguien de Irlanda o del Reino Unido, normalmente el verano no es tan caliente. De hecho, en estos momentos estamos a 10 grados. Los que tienen veranos muy calientes, yo creo que amarían vivir en Irlanda en esta época del año, porque normalmente tenemos 2, 3 semanas como máximo con una temperatura alta, que por lo general es de no más de 25 grados. Así que por eso siempre estoy de buzo, de gorro, porque normalmente, o sea, el calor está en el día, pero a esta hora por lo general siempre está muy fresco. Ok, guys. Very good. Vamos a iniciar entonces. Voy a empezar a compartir el material de la sesión de hoy. Recuerden, es muy importante tenerlo presente. Este material se los voy a enviar al correo. Recuerden que este intensivo no tiene costo para los que me han preguntado. Algunos me han preguntado que si lo puedo certificar. El certificado tendría un costo simbólico, la verdad, los que quieran certificado, pero les adelanto que no va a ser un certificado oficial que les vaya a servir para homologar ni para nada. Simplemente es un certificado de asistencia que seguramente les va a poder servir para algo, pero no es el único certificado que les sirve a ustedes para homologar o que es oficial. Es el certificado de los exámenes de Cambridge. Nadie más en el mundo, nadie más está autorizado para certificar niveles de inglés, solamente los exámenes de Cambridge y de su competencia, ¿cierto? No más exámenes estandarizados. Así que bueno, les recuerdo que el curso, el intensivo se llama Fundamentos del Inglés. Aprende y domina el idioma desde cero. ¿Listo? Por aquí tenemos entonces, el día de hoy vamos a trabajar, aquí pueden ver la pantalla, por favor me confirman, bien sea por chat o bien sea por voz. Yes, teacher. Thank you very much, Isabel. Okay, guys, very good, very good. Thank you, Geraldine. Thank you, Alexis. Okay, so today we have fundamentos gramaticales para principiantes, okay? We are going to go through grammar. Vamos a ir a través de la gramática. Vamos a trabajar, les voy a mencionar, digamos que lo más importante que se tiene que tener en cuenta con el objetivo de poder alcanzar un nivel fluido. Y vamos a profundizar en, por el momento, un tiempo, posiblemente 2 tiempos, como les había dicho ayer, ¿cierto? Y si ya nos queda tiempo al final alcanzaremos a hacer algo de listening, pero ya miraremos, ¿listo? Como les indiqué ayer, 4 días pues no va a ser suficiente, pero en estos 4 días lo que yo les voy a dar a ustedes son los recursos y las herramientas para que a través del diseño de una rutina de trabajo ustedes puedan aprender inglés por su cuenta. Eso se los aseguro siempre y cuando ustedes se comprometan a llevar a cabo el plan, a ejecutar el plan. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de la clase de ayer. Recuerden que ayer vimos, la importancia de tener una inteligencia emocional controlada cuando se trata de aprender el inglés. Muchas veces lo importante no es qué tanto vocabulario sabemos, qué tanto entendemos, qué tanto somos capaces de decir, sino que lo importante es tener nuestras emociones reguladas y ser conscientes de qué nos produce el inglés. A algunos les produce miedo, a otros terror, a otros ansiedad. Si no aprendemos a controlar esas emociones, pues va a terminar siendo muy difícil que podamos aprender inglés, ¿cierto? Entonces, ese fue uno de los temas más importantes que hablamos ayer. Otro tema importante que se trató el día de ayer fue
la importancia de tener, uno, objetivos claros, dos, saber en qué nivel de inglés estamos para saber hacia dónde vamos, ¿cierto? No es posible avanzar si no sabemos cuál es el punto de partida, ¿cierto? Tres, que nadie está en ceros desde del inglés. ¿Por qué? Por la simple razón que el inglés y el español tienen 28% en común. Es decir, el 28% de los dos idiomas son iguales o similares, ¿cierto? Por eso nadie me puede decir a mí que no sabe nada de inglés. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo se dice hospital en inglés, en español? Ustedes me van a decir hospital, perdón, esa no es la pregunta. La pregunta es, si ustedes se enferman, ¿a dónde van? Al hospital. Muy bien, entonces ahí me están diciendo una palabra en inglés. Ah, ¿por qué? Porque hospital se dice hospital. Entonces es exactamente lo mismo y así por el estilo tenemos unas similitudes muy grandes, ¿cierto? Eso fue lo otro que aprendimos ayer y la importancia de tener unas metas claras, ¿cierto? Vamos a definir unas metas claras, pero sobre todo alcanzables. Espero que nadie tenga como meta llegar a un nivel nativo porque eso es casi que inalcanzable ya a la edad que tenemos nosotros y por eso me refiero a cualquier persona que sea adulta y quiera aprender inglés, llegar a un nivel nativo va a ser casi imposible, porque ser nativo no solo implica pronunciar bien, hay muchas cosas detrás de ser nativo que también lo hablamos ayer, ¿cierto? Entonces lo importante es tener metas claras, tener un objetivo, como por ejemplo ayer hacíamos un símil, ¿cierto? Y es, mi objetivo es llegar a B1 en un año. Muy bien, ese objetivo me encanta, es posible. Ahora vamos a trazar metas cortas que nos permitan llegar allá. Los que han adelantado trabajos de investigación, tesis de grado y demás, es algo como objetivo general y objetivos específicos. Los objetivos específicos me llevan al objetivo general. Entonces, tener eso súper claro. Y por último, ayer trabajamos en unas técnicas de pronunciación que parten desde el español y terminan siendo bastante útiles cuando estamos queriendo aprender inglés. ¿Listo? Eso fue básicamente lo que se habló ayer. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase de ayer? Por favor, por el chat o por micrófono me pueden consultar. Por aquí tenemos en el chat. Ah, bueno. Yes, no problem. Ok, los que no me escuchaban, espero que ya me escuchen. Bueno, veo que no hay preguntas. Muy bien. Voy a asumir el silencio como que no hay preguntas. Perfecto. Entonces pasamos. Espero que ya se esté viendo mi pantalla. ¿Cuánto se demora el inglés aprendiendo inglés desde cero si uno es juicioso? Bueno, miren, yo tengo frente a eso, tengo para decirles lo siguiente. No, según Cambridge, ahora cada quien tiene unos ritmos diferentes y cada quien tiene unos estilos de aprendizaje diferentes. Eso es algo que se me olvidó decirlo ayer. Es muy importante que usted, esto puede ir dentro de la parte donde hablábamos de tener autoconciencia, conocernos a nosotros mismos. Es muy importante que ustedes conozcan cuál es su estilo de aprendizaje y cuál es la inteligencia que usted tiene más desarrollada. Recordemos que si nos vamos hasta Howard Gardner en las inteligencias múltiples, recuerden que hay 8 tipos de inteligencia, ¿cierto? Y todos tenemos las 8 inteligencias, pero unas más potenciadas que otras. Hay algunos que tienen la inteligencia lógico-matemática, por ejemplo, suelen ser los ingenieros o las personas que estudian carreras relacionadas con los números. Otros tienen la inteligencia lingüística más desarrollada, que son los que estudiamos, por ejemplo, carreras relacionadas con la interpretación, con la lingüística, de derecho, demás. Entonces, es importante conocer cuál es nuestra inteligencia para que utilicemos esa inteligencia en el material que vamos a consumir para aprender inglés y cuál es nuestro estilo de aprendizaje, si aprendemos a través del movimiento, si aprendemos de manera visual a través de las imágenes, si aprendemos a través del oído, ¿cierto? Y de esa manera también, pues vamos a desarrollar nuestro plan de estudios teniendo en cuenta nuestro estilo de aprendizaje, teniendo en cuenta nuestra inteligencia y les aseguro que eso va a reducir significativamente el tiempo que ustedes se demoren en alcanzar la meta. Por eso es muy importante y de este proceso solo depende de ustedes, porque no van a encontrar una academia de inglés que les haga un plan a su medida, salvo que contraten un profesor particular. Todas las academias tenemos clases 1 a 1, ¿cierto? Y en ese momento, pues digamos que uno trata siempre de trabajarse
según los objetivos de la persona. Ahora, si nos vamos a lo general, Cambridge, que es, digamos, que la autoridad del idioma, así como en español para este tema, yo sé que me van a decir que es la RAE, pero para este tema no es la RAE, sino el Instituto Cervantes. Cuando una persona quiere presentar un examen estandarizado para certificar su nivel de español, esto aplica para todo aquel que aplique para la nacionalidad española, por ejemplo, en España, y su primer idioma no sea el español, o también aplica para aquellos que no tienen como primer idioma el español y viajan a estudiar, a hacer estudios de posgrado o de pregrado en cualquiera de los países que tienen nuestro idioma. En ese caso se debe presentar una prueba como el IELTS, como el TOEFL, como las que presentamos nosotros en inglés, pero en el Instituto Cervantes. Entonces, Cambridge nos dice que aproximadamente cada nivel tiene una duración de 150 a 200 horas. Los que tenemos academia, cuando cuando hacemos nuestro plan de estudios, ¿cierto? De los cursos, siempre cada nivel se diseña entre 150 y 180 horas de estudio y de exposición al idioma. En ese sentido, yo siempre les digo, mire, el que llegue a nivel B1 ya queda solo. O sea, si usted llega a nivel B1, ya usted es capaz de seguir avanzando por su propia cuenta, ni siquiera estudiando, utilizando el idioma, ¿cierto? Entonces, para llegar a nivel B1, yo diría que podríamos estar hablando de unas 400 horas, ¿cierto? 400 horas, esto sin incluir pues los ritmos de aprendizaje y demás. Estamos hablando de un tema estandarizado, generalizado, ¿cierto? Si queremos llegar a nivel B2, estamos hablando de unas 600 a 800 horas. ¿Listo? Por eso no se le puede prometer a una persona, yo respeto mucho a los colegas que lo hacen, pero no se le puede prometer a nadie, es que yo le voy a enseñar a usted inglés en 6 meses. No, porque es que si yo tengo a Juan, a Carlos y a Diana, y Juan estudia, mis cursos son de 4 horas semanales, por ejemplo, de estudio, pero yo les dejo material para 10 horas perdón, mis cursos son 4 horas de clase a la semana y 10 horas de estudio, ¿cierto? Si yo tengo a Carlos que estudia, no sé, o interactúa con el inglés 6 horas diarias, Diana solamente las cuatro horas de la semana, o sea, ni siquiera una hora diaria, ¿cierto? Y digamos que Luisa hace 20 horas semanales, un promedio de 2 horas y media a la semana. ¿Quién va a aprender más rápido? Pues claramente Luisa, ¿cierto? Entonces, esto no se mide en semanas, ni en meses, ni en días, esto se mide en horas. Si tenemos 400 horas y digamos que una persona me dice, es que yo quiero aprender en 3 meses, pues vamos a dividir 400 entre 90 y me da que si usted quiere aprender en 3 meses, o sea, si usted quiere llegar a un nivel B1 en 3 meses, pues muy seguramente usted tendría que estar dedicando unas 5 horas semanales. ¿Listo? Por aquí me preguntan qué opina de Kale Anders. Yo la verdad no quisiera opinar ni de instituciones ni de personas particulares. Digamos que con lo que he dicho aquí ya ustedes podrían inferir yo qué pienso de estas personas y de estas empresas, y pues es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta, que lo podrían consultar además en la página de Cambridge para que digamos que cuando estén buscando un curso tengan mucha claridad de cómo funciona el proceso, ¿listo? Yo estudié inglés en Colombia, pero llegué a Estados Unidos y siento que no sé nada, es más avanzado el nivel. No, lo que pasa es precisamente lo que estoy diciendo. Esto le pasa a muchas personas. Normalmente en las academias no se estudia un inglés que utilicemos en la vida real, sino el inglés de los libros, el inglés, digamos que demasiado formal, no es el inglés real. Es como los que estudian español en España y viajan a Colombia, llegan a Colombia y sienten que no saben nada de español porque el inglés nuestro es demasiado, el español, perdón, nuestro es muy informal, mucho doble sentido, mucha jerga y demás. Por eso es muy importante consumir inglés auténtico. ¿Qué es inglés auténtico? Es inglés que esté pensado no para personas que están aprendiendo inglés, sino para personas que ya hablan inglés, que son nativas. ¿Y qué es entonces inglés auténtico? Pues películas, ¿cierto? Emisora, música, podcast.
todo esto relacionado con temas cotidianos, ¿cierto? Si son ingenieros, pues entonces consuman el material que ustedes consumen de ingeniería, pero en inglés. Where is the location of Cambridge University, in the UK or in the USA? It's in Cambridge City, in the UK, Jacqueline. Ok, guys, muy bien, perfecto. Ya cerramos aquí por el momento la sesión de preguntas. Vamos a avanzar con nuestro principio. Entonces, estos son los dos objetivos que tenemos por hoy, ¿cierto? El repaso breve de la clase de ayer ya lo hicimos, chuleado, y revisar los fundamentos gramaticales necesarios para construir una base sólida del inglés. ¿Listo? Por aquí tenemos personas en el... sí. Muy bien, personas en el aula de espera. Perfecto, muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, por favor, por el grupo? Listo, muy bien. Eso habría que probarlo. Muy interesante lo que me dejan aquí por el chat. Personas que no entienden la diferencia entre una cuenta y otra. Muy bien, entonces aquí tenemos la gramática. Recuerden que la gramática es el esqueleto de cualquier idioma. Hablando de similitudes, en este caso tenemos muchas ventajas con relación al español. Y es que la gramática del inglés y la gramática del español tienen bastantes similitudes, ¿cierto? Pero además, si nosotros sabemos las partes de la oración, por ejemplo, que en inglés son 9, si las sabemos en español, pues seguramente se nos van a facilitar en inglés porque son exactamente las mismas. ¿Listo? Así que aquí tenemos las 9 partes de la oración. Esto yo se los voy a compartir, se los voy a enviar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan presentes. A los que se les facilita el aprendizaje tomando apuntes, es importante pues que lo tomen para que puedan ir con el flujo de la clase, ¿cierto? Los que no, simplemente lo pueden hacer viendo y ya está. Perdón, que es que leo las preguntas al mismo tiempo y pierdo el hilo. ¿Cómo hacemos para contactar a los integrantes del chat para practicar? Miriam, si estás en el grupo de WhatsApp, ahí estamos todos. Entonces podríamos ahorita mirar quiénes son voluntarios para esto. Listo. Muy bien, entonces miren, la primera parte de la oración son los sustantivos, lo que en inglés se conoce como nouns. Recuerden que estas son las palabras que se utilizan para nombrar personas, lugares, cosas o ideas, ¿cierto? Recuerden que tenemos sustantivos propios y sustantivos comunes, ¿cierto? Ejemplo, perro, casa o amistad. Esa es una parte de la oración. Luego tenemos los verbos que en inglés se conocen como verbs. Estos expresan acciones en movimientos, estados o procesos. Estos verbos nos dicen qué hace el sujeto de la oración: correr, comer o ser. Recuerden que además tenemos diferentes tipos de verbos. Hoy, por ejemplo, vamos a ver lo que son los verbos estativos, que esos son súper importantes. Luego tenemos los adjetivos. Estos en inglés se conocen como adjectives y describen o dan información adicional sobre los sustantivos. Los adjetivos nos ayudan a describir cómo es algo o alguien, ¿cierto? Por ejemplo, grande, feliz o hermoso. Hasta aquí está todo exactamente igual que en español, ¿cierto? Lo que es un adjetivo en inglés es un adjetivo en español. No me da acceso para escribir, solo veo lo que tú envías. Ok, Miriam, no, es que el grupo está cerrado porque es informativo, pero si te vas a información, ahí puedes encontrar los números de las personas. Yo ahorita hago una encuesta o ahorita busco la manera para que podamos establecer contacto, ¿listo? Muy bien. Luego tenemos la cuarta parte de la oración, son los adverbios, ¿cierto? En inglés, adverbs. Recuerden que los adverbios modifican los verbos, los adjetivos o inclusive otros adverbios y nos dan información relacionada con tiempo, lugar, manera, cantidad y otros aspectos. Por ejemplo, rápidamente, aquí o mucho. La lista de adverbios es grandísima. Yo les diría que
Por ejemplo, estos que terminan en mente en español, normalmente en inglés siempre terminan en ly, ¿cierto? Ejemplo, rápidamente, quickly, ¿cierto? Normalmente, normally. ¿Sí ven cómo solamente agregamos ly? Y así por el estilo podemos tener un sinnúmero de ejemplos. Simplemente, simply, en la medida que los voy diciendo van llegando a la cabeza, porque si me preguntaran ahorita, pues no tendría otros ejemplos. Pronombres, pronouns. Estos son los quintos en las partes de la oración. Reemplazan a los sustantivos en una oración para evitar repetición. Yo puedo decir, Hernán es profesor. Él enseña inglés. Observen que después de profesor estoy poniendo el pronombre él. ¿Para qué? Para no volver a repetir Hernán. Entonces estoy reemplazando el sustantivo, que en este caso es Hernán, por el pronombre, que en este caso es he. Y recuerden que tenemos varios tipos de pronombres, ¿cierto? Tenemos los pronombres personales, tenemos los pronombres de objeto y bueno, tenemos los pronombres que nos indican posesión, pronombres personales demostrativos, como nos dice Diana, etcétera. ¿Listo? Seguimos entonces con, recuerden que estamos en este intensivo de 4 días, hoy es el día 2 y les voy a compartir la clase de ayer. Tenemos las preposiciones que en inglés se conocen como prepositions. Estas palabras indican una relación espacial, temporal o lógica entre las palabras en la oración. Suelen ir antes de un sustantivo o pronombre. Ejemplo, en, a, desde o sobre. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de que ustedes conozcan estas 9 partes de la oración? Pues como ustedes son muy juiciosos y tienen claro que su objetivo es aprender inglés, van a coger cada uno de estos y van a profundizar, ¿cierto? Pueden buscar en Google, pueden buscar realmente en cualquier motor de búsqueda más ejemplos sobre adverbios en inglés, adverbios de frecuencia, los diferentes tipos de adverbios que hay, ejemplos de pronombres en inglés, los tipos de pronombres en inglés, los pronombres que indican posesión y demás, preposiciones y así por el estilo. Yo aquí lo que les estoy dando es un resumen de lo que es, digamos que los fundamentos gramaticales que tenemos que tener en cuenta para llegar a un nivel básico y poder sostener una conversación con cualquier persona. Pero además les doy como dice el cuento, les doy la vara de pescar para que pesquen y no les doy el pescado, ¿cierto? Y a lo último vamos a profundizar en un tiempo gramatical para que ustedes vean cómo debería ser ese ejercicio de profundización. Y les comparto también unos enlaces para que hagamos ejercicios. Entonces, ese ejercicio de profundización que vamos a hacer a continuación es lo que yo les recomendaría a ustedes que hagan con cada uno de los temas que se están mencionando. Profundizar en ellos. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos como número 7 los artículos. En inglés, articles o articles para los que están familiarizados con el inglés de Estados Unidos. Estas son palabras que se utilizan antes de los sustantivos para indicar si se trata de un sustantivo específico o no. Hay 2 tipos de artículos, los definidos y los indefinidos. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar el, la, los, las, uno o una, ¿cierto? En inglés, the, a, an. ¿Listo? Para que lo vayamos profundizando. Luego tenemos las conjunciones, en inglés conjunctions. Son palabras que se utilizan para unir palabras, frases o cláusulas en una oración. Por ejemplo, y, pero, o, porque. ¿Listo? Tenemos muchísimas y tenemos diferentes tipos de conjunciones, algunas que se utilizan para dar resultados, otras que se utilizan para introducir una idea y demás, muy parecidas a los conectores lógicos. ¿Listo? Tenemos luego las interjecciones o interjections, intersecciones. Estas expresan sentimientos o emociones. Son palabras independientes que se utilizan para transmitir una reacción emocional. Por ejemplo, bravo, ay, oh,
¿cierto? Con estas concluimos las 9 partes de la oración. Y recuerden que este tema en inglés se llama parts of speech, ¿listo? Que son las partes de la oración. Hasta aquí voy a hacer un break de compartir pantalla y aprovecho para mirar si alguien tiene preguntas. ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta. Por aquí hay una de ¿cuál es el mejor inglés? Realmente no hay mejor inglés ni peor inglés, hay inglés. Ese fue otro tema que hablamos el día de ayer. Cualquier inglés de cualquier parte, pues es inglés y es igual que los demás. Hay algunas variaciones, por supuesto, como pasa con español, ¿cierto? Pero yo no podría decir nunca que el español de Argentina es mejor que el español de Colombia, o que el español de Colombia es mejor que el español de Chile, o en su defecto de España, ¿no? Todos hablamos español y en esencia es lo mismo. ¿Una oración en inglés tiene que tener todas las partes antes mencionadas? No, para nada. Pero en una oración siempre vas a identificar algunas de esas partes, ¿cierto? Por ejemplo, el niño corre, ahí estaríamos identificando el artículo que es el sustantivo que es niño y el verbo que es corre. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante conocer las 9 partes de la oración, porque en esencia de ellas está conformado el idioma. ¿Listo? Y ya después pasaríamos a hablar de los 16 tiempos gramaticales si se están teniendo en cuenta los 4 condicionales. Si no, entonces hablaríamos de 12 tiempos gramaticales, que en esencia sería pasado, presente y futuro, cada uno en su versión simple, continuo y perfecto. ¿Listo? Y el verbo to be, por supuesto. Muy bien, no hay más preguntas hasta ahora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo creo que ya las respondí todas. Ok, guys, very good. Listo. Continuemos entonces. Muy bien. Vuelvo a compartir. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio que es profundizar en un tiempo gramatical, ¿cierto? Vamos a profundizar, por ejemplo, en el presente simple, y la idea es que ustedes hagan lo mismo con cada uno de los temas que vamos abordando, profundizar en ellos, como a través de una rutina de estudio que debería ser el producto que tengamos al final de este intensivo de 4 días. ¿Listo? Por aquí tenemos teacher, why in English, the White House, and in Spanish, la Casa Blanca. The noun before or after adjective, or the adjective before or after noun. Muy buena pregunta, Jacqueline. That's amazing. Miren, en inglés, les decíamos que el español y el inglés tienen muchas cosas en común, sin embargo, también tienen diferencias. Una de las diferencias es esa, ¿cierto? Que el orden de las partes de la oración varía con relación al español. Para eso, ustedes van a buscar un tema que se llama The Order of Modifiers, ¿cierto? Yo tengo un video sobre eso. El orden de los modifiers o de los modificadores. Eso nos dice en qué orden se ponen las partes de la oración en inglés. Permítanme, yo miro si lo alcanzo a encontrar así súper rápido. Sí, aquí lo encontré, mire. Por ejemplo, nos dice, hay una regla y la regla es simple. Aquí se los mandé por el chat. The rule is that multiple adjectives are always ranked accordingly. Entonces nos dice que primero ponemos opinión, después ponemos tamaño, después ponemos edad, después ponemos forma, color, origen, material y propósito. ¿Listo? No quiere decir esto que en todas las oraciones tengamos que encontrar cada una de ellas, ¿cierto? Puede pasar que en una oración, como por ejemplo la Casa Blanca, the White House, estamos encontrando solamente color, ¿cierto? Y después el sustantivo. Entonces, por eso primero se pone
white y después se pone house, ¿cierto? Porque así es como nos dice que lo debemos hacer en inglés, ¿cierto? Por aquí, permítanme, aquí les voy a enviar, permítanme, yo miro si puedo compartir esta página antes de salirnos un poquito, antes de entrar en presente simple. Es Jacqueline, gracias por esa pregunta, porque es muy importante. Pensé en tocar el tema, pero bueno, aquí lo tenemos. Mira, entonces, ¿cómo ordenar los adjetivos en inglés? Ejemplo, primero el color, la cantidad, después la calidad o la opinión, después el tamaño, después la edad o la antigüedad, después la forma, shape, después el color, después el adjetivo como tal, ¿cierto? Normalmente es nacionalidad, lugar de origen o material. Y por último, el propósito o la calificación. Entonces aquí tenemos, I love that really big, old, green, antique car that always parked at the end of the street. ¿Cierto? Miren que aquí tenemos el orden. Really big, old, green, antique. Aquí tenemos entonces, miren, número 3, tamaño. Número 1, en este caso sería quality or opinion, ¿cierto? ¿Cuál es la opinión aquí? Really, que quiere decir verdadero, ¿cierto? O realmente en este caso. Luego tenemos el tamaño, big, nos dice que primero va el tamaño. Luego tenemos la antigüedad, old, que va aquí de número 4. Luego tenemos el color, que es green. Observen que la número 5 sería shape. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos en esta oración shape. No tenemos forma, ¿cierto? Entonces automáticamente saltamos a color, ¿cierto? Que sería green. Y luego ya tenemos antiguo, que sería el adjetivo, ¿cierto? Luego tenemos otro ejemplo. My sister adopted a beautiful big white bulldog. Aquí tenemos entonces, la opinión es beautiful, ¿cierto? ¿Qué es la opinión? Hermoso. Big sería el tamaño, que es el número 3. Y luego white, que es el color. Observen que del número 3 estamos saltando a color, que es el número 6. Entonces, esto es lo que nos dice en qué orden tenemos que organizar las palabras en inglés. Se llama orden de adjetivos o también podemos encontrarlo como order of modifiers. Entonces, miren que yo les estoy dando la vara para que ustedes pesquen. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Ir a revisar. Y después de que revisen, es más, les puedo compartir este enlace por el grupo. Ya en un minuto aquí va. Everyone in meeting, aquí tenemos, listo. Y me acabo de dar cuenta que le había enviado el mensaje anterior solamente a una persona, ahí lo tenemos ya. ¿Listo? Y aquí podemos ver más ejemplos. When there are 2 or more adjectives that are from the same group, the word and is placed between 2 adjectives. Observen, cuando hay 2 o más adjetivos del mismo grupo, ¿cierto? Es decir, si tuviéramos 2 colores, por ejemplo, como black and white, ¿cierto? Blanco y negro, que es tan común tener esa combinación, ¿cierto? Inclusive cuando imprimimos, por ejemplo, the word and se pone ahí. The house is green and red, ¿cierto? The library has an old and new books. ¿Listo? Así entonces pueden encontrar muchos ejemplos. Miren, my sister has a big, beautiful tan and white bulldog. Observen tamaño, calidad, color y color. Y observen, perdón, que los 2 colores están separados por and. ¿Listo? Muy bien, espero que haya dado respuesta a la pregunta, Jacqueline. What's the exactly order but in Spanish? Because sometimes I confuse, but in Spanish. Bueno, Jacqueline, la verdad es que yo no, ahí me pasa lo que le pasa, por ejemplo, a los nativos. Yo no soy profesor de español,
tengo un nivel de español, digamos que por mi condición de columnista, muy decente porque es mi deber ser, pero no me sé el orden de los adjetivos en español de memoria. Entonces no quisiera, primero que todo, respetando a los profesores de español, no quisiera cometer una imprudencia. Así que te recomiendo que lo consultes. Listo, porque no me lo sé de memoria. Muy bien. Entonces, ahora sí, entrando en materia. El presente simple es un tiempo equivalente al presente de indicativo de los verbos en español. ¿Alguien ha escuchado eso en español? Seguramente sí, pero hace muchos años cuando estaba en el colegio, ¿cierto? Ejemplo, yo canto, tú cantas, él canta, etcétera. Aquí tenemos dos ejemplos. I live in that house, vivo en esa casa, o she runs every day. Ella corre todos los días o corre cada día. Ahí estaríamos utilizando presente simple, ¿cierto? En estos dos casos. Observen que aquí es muy importante hacer la mención a que no estamos indicando exactamente en qué momento ocurre. Es decir, no estamos indicando que el verbo o la acción que hay dentro de la oración está ocurriendo en un momento preciso. Porque si así fuera, entonces dejaría de ser presente simple. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la estructura del presente simple. Entonces miren el orden como vamos consultando. Primero vamos a mirar qué es el presente simple y luego vamos a la estructura. Y después de la estructura vamos a particularidades del presente simple y por último vamos a revisar en qué ocasiones se utiliza el presente simple. ¿Listo? ¿Esto con qué objetivo se los explico? Pues con el objetivo de que ustedes hagan el mismo ejercicio que están haciendo conmigo, pero por su propia cuenta con los otros 11 tiempos gramaticales o 10 tiempos gramaticales, si alcanzamos a ver el otro que tengo planeado para hoy, o en su defecto, si quieren incluir los condicionales con los otros 15 tiempos gramaticales. Entonces, la estructura en afirmativo me dice que es el sujeto más el verbo más el complemento. Entonces, sujeto sería I work in a factory. Trabajo en una fábrica o factoría para los que utilizan esa palabra. You work in a factory. Tú trabajas en una fábrica. Observen que hay una diferencia entre los siguientes tres con relación a los primeros dos. He, she, it works in a factory. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando utilizamos el singular de la tercera persona, o sea, he, she, it, tenemos que agregar una S al verbo, ¿cierto? En este caso, como pueden ver ahí, works. Ya vamos a ver porque hay ocasiones en las que se agrega ES o IES, ya vamos a ver cuándo. ¿Listo? Y habrá momentos en los que cambiemos ese he por un nombre propio, puede ser Hernán, ¿cierto? Haciendo uso de mi nombre. Entonces, por ejemplo, Hernán teaches English. Hernán enseña inglés, ¿cierto? Hernán sería lo mismo que he. ¿Qué quiere decir eso? Que es tercera persona del singular. No me confundan tercera persona con plural, porque hay personas que relacionan el tercero con el número 3 y después concluyen que entonces tiene que haber 3 personas en la oración y que por lo tanto es plural. No, es tercera persona del singular. Es decir, una persona que no está de manera directa en el diálogo. Si yo digo, si yo estoy hablando con Rocío, por ejemplo, le digo, Rocío, my dad works in a factory. ¿Qué estoy diciendo? Mi papá trabaja en una fábrica, ¿cierto? Mi papá no está directamente involucrado en el diálogo entre Rocío y yo. Lo estoy involucrando de manera indirecta, por eso es un tercero, es una tercera persona. ¿Listo? Así que muy bien. Luego tenemos estructura del presente simple. We, you, and they. Y observen que pasa lo mismo. We work in a factory, you work in a factory, etcétera. No agregamos la S. ¿Listo? Y aquí tenemos la estructura negativa. I don't work in a factory. Aquí les quiero decir algo. Lo primero es que miren que agregamos el auxiliar do más la negación not o en su defecto la contracción que sería don't, ¿cierto? Que quiere decir yo no trabajo en una fábrica,
¿cierto? Pero observen que cuando estamos pasando a la tercera persona del singular, ya no es do, sino does, y lo demás es igual. Observen que el verbo en tercera persona ya no lleva la S, se queda igual, work. ¿Por qué? Porque el does está reemplazando la S del verbo. Aquí lo que les estoy diciendo es que esto es maravilloso porque ustedes tienen que recordar que el auxiliar va a ser el does, pero ya no tienen que pensar más en si hay que modificar o no el verbo. Listo, por lo que no es necesario pensar en qué termina en verbo, si agrego ES, IS, etc. ¿Listo? Entonces, observen. Y otra cosa a la que les quiero hacer referencia, perdón, es que hay algo que se conoce como chunk of words o chunk words, ¿cierto? Que son grupos de palabras. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo relaciono mucho, a mí me gusta mucho la programación, entonces lo relaciono mucho con programación o con matemáticas. Tenemos constantes y tenemos variables, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, de una oración no, aquí no puedo, no me gusta esto, ok. De una oración como esta de I don't work in a factory, yo perfectamente podría, me confirman si están viendo lo que escribo en la palabra, en la pantalla, perdón. Alguien que me confirme, I don't work, ¿cierto? Entonces, aquí podría decir, por ejemplo, in a school. Perfecto, muchas gracias. I don't work in a school. I don't work permítanme, yo copio y pego para no estar escribiendo. I don't work in a park, ¿cierto? I don't work in a hospital. I don't work in an airport. I don't work in a, no sé, call center. I don't work in an office. Con esto que les estoy diciendo, que miren que hay constantes, por eso es que el idioma todo es lo mismo. Miren que hay constantes y hay variables. ¿Cuál es la constante en esta oración? I don't work in. Yo no trabajo en, ¿cierto? Y lo único que va a variar es el lugar, ¿cierto? In a school, a park, a hospital, an airport, a call center, an office. Aquí me faltó la preposición. ¿Listo? El artículo, perdón. Entonces, observen que termina siendo muy fácil porque el idioma termina siendo todo lo mismo. O sea, que miren que ustedes de una oración pueden derivar un sinnúmero de oraciones. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a ejercitar, bueno, a ver, ¿cómo estamos de vocabulario? Entonces, digamos que yo no voy a decir I, sino ellos, pues cambio I por they. Entonces, si ustedes se saben los 8 pronombres y saben decir no trabajo, I don't work, y saben muchos lugares, pues calculen cuántas oraciones podrían derivar. Muchísimas, ¿verdad? Y así sucesivamente se puede hacer lo mismo con el resto del idioma. Termina siendo muy fácil. Termina siendo demasiado fácil siempre y cuando tengamos eso presente. Permítanme un segundo. Bueno, no me deja eliminarlo. Listo, muy bien. Y luego, entonces, en la tercera persona, observen que... ya lo pude eliminar. Muy bien. En la tercera persona, observen que tenemos does en vez de don't y lo demás pasa igual, que era lo que ya les había dicho. Cuando hablamos de segunda persona, que sería we, you and they, tenemos, o tercera persona del plural, tenemos exactamente lo mismo que pasa al principio, el don't. We don't, you don't, and they don't. ¿Listo? Por último, tenemos la estructura interrogativa. En la estructura interrogativa vamos a hacer lo mismo que hicimos con la negativa. ¿Qué es la diferencia? Que vamos a cambiar un poquito el orden. Yo digo que vamos a voltear la arepa o vamos a voltear la tortilla porque el pronombre I
pasa de segundo y el auxiliar que antes era segundo pasa de primero, ¿cierto? Entonces quedaría do I, ¿cierto? Y ya el resto de la oración, que es exactamente igual como lo teníamos antes. Do I work in a factory? Observen que hay una diferencia con el español y es que aquí solo ponemos un signo de interrogación que va al final, ¿cierto? No ponemos signo de interrogación al principio como en español. ¿Listo? Y observen que se repite la misma constante del caso anterior y es que en tercera persona el verbo se deja sin S porque ya tenemos la S en el auxiliar. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, los leo. Por aquí en el chat tenemos preguntas. Juan David me dice, yes, teacher. Ruth me dice, good, profe. ¿Por qué en unas y en otras an? Bueno, Miriam, en ese caso recuerda que utilizas a cuando la siguiente palabra empieza por consonante, por sonido de consonante, y utilizamos an cuando la siguiente palabra empieza por sonido de vocal. Entonces, por eso yo había puesto ahí an airport, porque observen que la siguiente palabra empieza con a. Entonces, por eso utilizo an. Y esto siempre se va a utilizar solamente en singular, porque a y an equivalen en español a uno y una. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, Miriam. Perfecto. Listo, ya esto lo terminamos. Ahora sí, si el verbo utilizado acaba en ss, aquí vi que me quedó cortada la imagen, pero bueno, se ve casi todo. Si el verbo utilizado acaba en ss, ojo a esto para que lo anoten los que están tomando apuntes. Si acaba en ss, sh, ch, zz que no aparece en pantalla, o y x, entonces lo que vamos a hacer es agregar cuando estemos en tercera persona ya no una S, sino dos S. Perdón, ES. ¿Listo? Ya no una S, sino ES, me corrijo. Y miren los ejemplos. Besar, por ejemplo, to kiss. He kisses. Él besa. Pescar, to fish. He fishes. Él pesca. Observar, watch. She watches. Ella observa. Go, ir. She goes. Ella va. Y fix, reparar. He fixes. Él repara. ¿Listo? Por eso no es casualidad si nos devolvemos a los auxiliares, no es casualidad que el auxiliar de la tercera persona sea does y no do. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que si el verbo termina en o, agregamos es. Y resulta que do es un auxiliar, pero también es un verbo. Como verbo es el verbo hacer. ¿Listo? Y ya habrá algunos verbos que son irregulares, como en el caso del verbo tener, que cambia por has. Y así hay uno que otro. Teacher, I've got a question. In this question, I can't answer. Do you have a computer? Yes, I have. I can't answer because that answer is the present perfect. The correct answer is yes, I do. Do you have a computer? Sí, correcto, Jacqueline. Te respondo en español para que nos quede claro a todos. Es correcto. Eso es lo que se conoce como respuestas cortas, Jacqueline. Y como te están haciendo la pregunta con el auxiliar do you have a computer? Debes responder yes, I do y no yes, I have. Porque si respondes yes, I have, digamos que se te va a entender, pero realmente estarías dando un uso inadecuado de lo que son las respuestas cortas, porque las respuestas cortas siempre se deben responder en el tiempo que te preguntaron. Por ejemplo, are you studying English? Yes, I am. ¿Estás estudiando inglés? Sí. Yes, I am. Observa que respondes de manera corta con el verbo to be, que en este caso habría que cambiar el are por el am. Is she playing football? Yes, she is. ¿Está ella jugando fútbol? Sí. Yes, she is.
Y así por el estilo vamos a responder. Have you had lunch? ¿Almorzaste? Yes, I have. ¿Has almorzado? Yes, I have. ¿Cierto? Entonces, muy buena pregunta, Jacqueline. Muchas gracias. Muy bien, esa es la primera regla. Segunda regla, si el verbo utilizado acaba en consonante más y, la terminación de la tercera persona se forma sustituyendo la y por IES. Ejemplo, to study, he studies. Observen que estoy quitando la y estoy agregando IES. To fly, volar, she flies. Ella vuela. Mientras que si el verbo termina en vocal más y, simplemente añadimos una S. To play, he plays. To stay, he stays. ¿Listo? Jugar, él juega. Quedarse, él se queda. Entonces miren que abajo solo estoy añadiendo la S. ¿Por qué? Porque antes de la Y tengo una vocal. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí con las diferencias para agregar la tercera persona, la tercera persona del singular, la E y la S? La ES, S o IS, perdón. Y recuerden que lo bueno de toda esta historia es que esto solamente aplica cuando tenemos estructura afirmativa. En estructura negativa o interrogativa solo tenemos que tener presente el auxiliar do o el does. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo se utiliza el presente simple? Tenemos algo general que ya sabemos y es que cuando vamos a hablar de acciones habituales o cotidianas que suceden con una cierta periodicidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Rutinas y hábitos, en otras palabras. En lenguaje coloquial se utiliza cuando vamos a hablar de rutinas y de hábitos. Para esto es muy común que utilicemos adverbios de frecuencia, como always, usually, sometimes, never, seldom, rarely, entre otros. ¿Cierto? ¿Qué quieren decir los 4 que vemos en pantalla? Siempre, usualmente, algunas veces y nunca. I have breakfast every day. Desayuno cada día o todos los días. She plays tennis on Saturdays. Juega al tenis los sábados. ¿Listo? Observen que ahí estamos viendo la tercera persona del singular en plays. ¿Listo? Y estamos viendo el adverbio de frecuencia después del verbo, después de breakfast. ¿Listo? Al final en el complemento. Profe, el to siempre se utiliza con want and need. Entonces no entiendo por qué está con los ejemplos presentes. Juan David, no te entiendo en... el to se utiliza, ok, ya creo que te estoy entendiendo. El to se utiliza con want siempre y cuando después venga un verbo. Por ejemplo, I want to play, I want to write, I want to run, I want to walk. Pero yo no solamente quiero acciones, yo también puedo querer cosas, ¿cierto? Si yo quiero cosas, pues si yo quiero desayunar, voy a decir I want breakfast. Si yo quiero almorzar, voy a decir I want lunch. ¿Cierto? Entonces, el to se utiliza con want cuando voy a referirme a acciones. Pero si no me voy a referir a acciones, lo puedo utilizar sin el to. Si yo quiero agua, por ejemplo, voy a decir I want water. ¿Cierto? No voy a decir I want to water. Porque el to se utiliza con acciones, una vez que es la forma infinitiva del verbo. ¿Listo? Muy bien, perfecto. ¿Cómo se utiliza el presente simple? Pues también se utiliza para afirmaciones o hechos universales, ¿cierto? Cosas que pasan de manera generalizada. A ti, you're welcome, Juan. Charles, you have your hand up. Charles, sí, te escucho. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo decir a alguien que si puedes ir a almorzar, por ejemplo, en el área de trabajo, puedes ir a almorzar como tal?
¿Le estás preguntando o le estás indicando? Porque puedes, Indicándole que puedes ir a almorzar. you may go and have lunch, puede ser, por ejemplo. You can go and have lunch, you can go to lunch. O sea, hay muchas formas. Todo depende de la formalidad que quieres, ¿cierto? Si no tienes confianza con la persona, no sé, si eres, por ejemplo, un superior o un supervisor y le estás dando permiso de ir al baño, perdón, de ir a almorzar y no tienes mucha confianza con esa persona, pues vas a hacer, you may go and have lunch, por ejemplo, you may go to lunch, you may go to have lunch. Todo depende, Charles, del nivel de formalidad que tengas. También le puedes decir, you can go and have lunch. You can go have lunch. You can go have lunch, puede ser una, sí. Sí. Ok. O you Listo, can go listo. to lunch. Ok. Gracias. Ok, perfecto. Could I write sentences with emphasis, teacher? For example, she does play tennis on Saturdays. Do you recommend that? Jacqueline, claro que sí. Si utilizamos el auxiliar en la forma afirmativa, es una estrategia muy buena para omitir el uso de la tercera persona, ¿cierto? Porque si utilizamos el auxiliar ya no tenemos que utilizar la S en los verbos, pero cuando lo hagamos tenemos que tener presente que esto va a poner un énfasis en la acción. El ejemplo que nos da Jacqueline es she does play tennis on Saturdays. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, no, she doesn't play tennis, y yo digo, of course she does. She does play tennis on Saturdays. What are you talking about? Forget about it. ¿Cierto? Estamos teniendo una especie de discusión. Me están alegando que mi hija no entrena, por ejemplo, tenis los sábados. Yo le digo, claro que sí. Ella juega tenis los sábados. ¿De qué hablas? Entonces, ese juega tenis con énfasis es she does play tennis on Saturdays. What are you talking about? ¿De qué hablas? ¿Cierto? Eso sería, ahí yo creo que estaríamos poniendo un ejemplo como lo plantea Jacqueline. Observen que no le estoy poniendo ese al verbo, simplemente estoy diciendo does play. ¿Listo? Presente simple, ¿qué tan formal es? El presente simple es el verbo, es el tiempo gramatical más utilizado en inglés al lado del verbo to be que hace parte del presente. No es formal cuando le ponemos verbos modales. Digamos que los verbos modales como el may, como el could, como el might, como el should, como el shall, le ponen cierta formalidad al presente simple. Pero pues puede ser tan formal o tan informal como queramos. I want to go now. Me quiero ir ya. Puedo decir I want to go o I wanna, ¿cierto? Entonces, Denise, eso depende mucho de cómo lo utilices. ¿Listo? Listo, esa ya no la había visto. Charles, no sé si te quedó la mano levantada o si tienes otra pregunta. Entonces les decía que hechos universales o afirmaciones. Aquí tenemos, the sun rises every day. El sol sale cada día. Eso es un hecho, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Es un hecho, pero además es universal. Entonces utilizo el presente simple. Lions live in Africa. Los leones viven en África. Ese también es un hecho, también es universal, utilizo presente simple. Y observen en este último ejemplo una particularidad, que además es un error muy común en español. Perdón, es un error muy común de quienes hablamos español y aprendemos inglés. Y es que cuando traduzco estoy poniendo el artículo que en inglés sería the, los, ¿cierto? Pero en inglés no estoy poniendo el artículo. ¿Cierto? Aquí les voy a dar una clave a ustedes, los que están tan curiosos y quieren y se mueren por aprender inglés, busquen en Google el uso del artículo the para que ustedes entiendan cómo utilizarlo, porque tiene muchas particularidades. Pero grosso modo y de manera general les voy a decir, si yo no me estoy refiriendo a algo en particular, no lo utilizo. Aquí estoy hablando de leones de manera general. Como estoy hablando de leones de manera general, miren que yo no lo utilizo. Si estuviera hablando de un león
en particular, que puede ser mi león o el león de un zoológico en particular, entonces sí lo utilizo porque me estoy refiriendo a eso. Si, por ejemplo, yo digo, the boys are in the park, los niños están en el parque. Permítanme un segundo. Los niños están en el parque. Si yo utilizo eso, es porque estoy hablando de niños. Rocío, ten cuidado con la pantalla que la estás rayando. Rocío, por favor. Si yo digo eso, es porque estoy refiriéndome a mis niños, ¿cierto? Si yo simplemente quiero decir que en el parque hay niños, yo digo boys are in the park. Niños en general, ¿cierto? En el parque hay niños de manera general. Pero si digo the boys are in the park, estoy hablando a mis niños, los que están bajo mi responsabilidad, que pueden ser mis niños como profesor, ¿cierto? Mis estudiantes, o pueden ser mis hijos, o pueden ser mis sobrinos, etcétera. Pero siempre que utilizo the, estoy refiriendo a algo. Por eso cuando decimos así es la vida, decimos that's life. No decimos that's the life, ¿cierto? O la vida es bella, life is beautiful. No decimos the life is beautiful, porque estoy hablando de una vida en general. Life is beautiful. Tengo una pregunta, ¿cómo se utiliza have got? ¿Qué significa y cómo se utiliza? O no sé si sea una pregunta para más adelante. Es una pregunta para más adelante y no la vamos a ver en el intensivo, pero te puedo adelantar que el have got es demasiado formal, está en vía de extinción, se utiliza mucho en inglés del Reino Unido y casi no se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo. Si yo te voy a preguntar a ti que si tienes dinero, yo te puedo decir, Geraldine, have you got any money? ¿Tienes dinero? O te puedo decir, do you have any money? O te puedo decir, have you money? ¿Tienes dinero? Cualquiera de las tres formas es válida. Pero el have you got o I have got es muy común en el Reino Unido y es muy formal, ¿cierto? Así que no siempre hay que utilizarlo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, las he ido respondiendo. Ok. Listo, aquí tenemos entonces. También se utiliza en situaciones de larga duración que se mantienen en el presente y continúan en el futuro. I live in Venice, o Venice, que es vivo en Venecia. Es una acción de larga duración. Yo vivo en Venecia. O they love opera. Les encanta la ópera. Miren que aquí se vuelve a dar el fenómeno de la anterior. Y es que en la traducción estamos utilizando la ópera, pero en inglés estamos diciendo they love opera. No estamos diciendo they love the opera. Y recuerden que ese the lo pronunciamos the cuando la siguiente palabra empieza por consonante o the cuando la siguiente palabra empieza por vocal. Si aquí fuéramos a utilizar the, diríamos the opera. Me encanta la ópera. Pero como ópera es algo general, entonces no tengo que utilizar el artículo the. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Cualquiera de ustedes que hable español y haya aprendido inglés, seguramente de manera automática, por inercia, diría I love the opera en vez de I love opera. Por ejemplo, si les gusta la salsa como género musical, dirían I love the salsa. I love the salsa. No, I love salsa. I love vallenatos, por ejemplo, los que son colombianos. I love cumbia. No tengo que decir da cumbia. I love hip hop. Me encanta el hip hop. No tengo que decir da hip hop. ¿Por qué? Porque estoy hablando de cosas generales. I love apples. Me encanta la manzana. No digo the apples. No, I love apples. I love pears. Me encantan las peras. I love spaghetti. Me encanta el espagueti. Observen que en ninguno de esos casos estoy utilizando the. ¿Por qué? Porque es algo general. Y el artículo the es un artículo definido, no es indefinido.
Could I ask why don't they love opera? Is correct or is wrong? Why don't they love opera? Esa estaría correcta. ¿Por qué no les gusta la ópera? Estaría bien, Jacqueline. Muy bien. ¿Cómo se utiliza? Seguimos. Acciones que ocurren en el futuro en un horario conocido o preestablecido. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo así, teacher? Si es que esto es presente simple. Claro, esto es presente simple, pero uno de los usos se lleva hasta el futuro. Y no se me asusten porque en español pasa exactamente lo mismo. Si yo tuviera un vuelo, por ejemplo, si yo fuera a viajar el día de hoy, o mañana, por ejemplo, no tiene ni siquiera que hacer hoy. O el lunes, viajo el lunes a las 6 de la tarde. Miren que yo estoy utilizando el presente para referirme a algo que va a suceder en el futuro. Otra similitud entre el español y el inglés. Sino que como hablamos español de cuna, pues digamos que no somos conscientes de este tipo de cosas, ¿cierto? Pues en inglés pasa lo mismo. Se utiliza en presente, así nos vayamos a referir a un futuro, porque ya conocemos el horario o está preestablecido. Ejemplo, our train leaves at 10 o'clock. Nuestro tren sale a las 10, a las 10 en punto, ¿cierto? No estoy diciendo de algo que va a suceder en este momento, ni que está sucediendo, sino de algo que va a suceder en el futuro. The piano lessons start on Monday. Las clases de piano empiezan el lunes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son mis clases. Por eso digo the piano lessons. Porque estoy hablando de unas clases preestablecidas. Pero si yo estuviera hablando de unas clases generales que estoy vendiendo, por ejemplo, vamos a utilizar, aprovecho para hacer una cuña publicitaria y por ahí derecho les hago el ejemplo. Yo les digo, Level 1 starts Monday o on Monday. El nivel 1 empieza el lunes. ¿Ok? Level 1 starts on Monday. No digo the level 1, sino level 1 starts on Monday, porque estoy hablando de algo general. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, estamos hablando de presente, estamos utilizando, perdón, presente simple para referirnos a algo que va a suceder en un futuro que ya está preestablecido. ¿Listo? También se utiliza para instrucciones de cómo usar o llevar algo a cabo, ¿cierto? Aquí tendríamos, first, you fold the paper in half. Primero, doblas el papel por la mitad. Observen que también aplica igual en español. Estoy utilizando presente. Primero, doblas el papel. No estoy diciendo ni dobló, ni doblarás, ni doblaba, ni doblé, sino en presente, doblas o dobla, si no quiere hablar con tuteo. You take your cash and then the credit card. Coges o agarras, para los que no utilizan coges en este contexto, tu dinero y luego la tarjeta de crédito. Observen que estoy dando instrucciones, un paso a paso. Entonces estoy utilizando el presente simple. Por eso les decía, el presente simple es el tiempo que se utiliza con más frecuencia en inglés, porque todo el tiempo estamos hablando de cosas preestablecidas o estamos hablando de rutinas o de hábitos o de cosas universales o de hechos comprobados o de instrucciones o pasos o cosas que se dan paso a paso. Entonces, si aprendemos a utilizar el presente simple, además con las preguntas WH, que recuerden que son what, when, where, which, how, etcétera. Y recuerden que cuando utilizamos estas preguntas, simplemente lo único que va a cambiar es que vamos a colocar la pregunta WH al principio de la oración y después el resto de la estructura. Aquí les voy a poner un ejemplo. Where do you live? ¿Cierto? Miren que aquí tenemos, para los que están viendo pantalla, observen que les decía, la estructura es exactamente la misma. Do you live sería la estructura interrogativa, ¿cierto? Auxiliar, pronombre, verbo. Do you live? Y les estoy diciendo, si van a incluir una pregunta WH, que en este caso es en dónde,
vamos siempre a ponerla al principio de la oración. Lo demás se mantiene. ¿Cómo estás? How are you? Aunque ahí me estoy yendo al verbo to be. ¿Listo? Where do you live? What do you want? ¿Qué quieres? What do you want? Entonces siempre se pone la pregunta WH al principio y lo demás mantiene su estructura. ¿Listo? Muy bien, continuamos aquí. También se utiliza en acciones que ocurren, mientras estás hablando. En estos casos se debería utilizar el presente continuo, ¿cierto? Pero ojo, si aparece un verbo estativo, este no acepta la forma en gerundio. Por eso utilizamos el presente simple. Vamos a traducir este mensaje. Si yo estoy hablando como lo estoy haciendo en español, miren, ando y yendo, ¿cierto? Que en inglés equivale al ing o al presente continuo o al gerundio. Si yo estoy hablando de algo que está sucediendo en el momento, voy a utilizar el ando y el endo. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero me están diciendo, salvo o a excepción de que estés utilizando verbos estativos, y si ese es el caso, debes utilizar el presente simple. Por eso cuando yo no entiendo algo, yo digo I don't understand. Yo no digo I am not understanding. Esa sí es una diferencia con el español. En el español podemos decir yo no entiendo o yo no estoy entendiendo. Podemos decir te estoy viendo o te veo. En inglés decimos I don't understand o decimos I can see you. No decimos I am seeing you. Sin embargo, ojo con esto, hay muchas personas, inclusive nativos, que utilizan ing con estos verbos estativos. ¿Por qué? Porque no han estudiado el idioma y simplemente les parece que suena más bonito. Por ejemplo, yo no digo I am hating you. Te estoy odiando, no digo I hate you. Yo no digo I am loving you. Digo I love you. Te amo, ¿cierto? O te quiero. Yo no digo I am liking you. Me estás gustando o me estás cayendo bien. Yo digo I like you, ¿cierto? Ténganlo presente. Ya vamos a ver algunos verbos estativos. Y la regla sí acepta una excepción, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en un partido de fútbol y mi equipo va ganando, no sé, 3-0, y está sucediendo en ese momento y yo estoy muy emocionado y me encanta lo que está pasando, yo puedo decir, I am loving this. Esto me encanta. I am loving this. Para hacer un énfasis, como nos decía ahorita Jacqueline, volviendo al tema de la énfasis, para hacer un énfasis de lo que está sucediendo en el momento. Si estoy demasiado feliz hoy porque algo pasó y me puso muy feliz, yo puedo decir, I am loving life. Estoy amando la vida. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo énfasis a que eso que pasó hoy me tiene muy feliz y por eso agrego ing. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. What do you do? El do, Lorena, sí lo puedes utilizar con ing. What are you doing? ¿Listo? O what do you do puede ser ¿qué haces? Observen que se repite el do porque en una se está utilizando como auxiliar y en la otra se está utilizando como verbo de la oración. ¿Listo? Aprovecho para hacer otra cuña, los que todavía no lo hacen, si les gusta la metodología, pues sigan mis redes sociales porque van a encontrar solo material relacionado con el aprendizaje de inglés, @elprofesorhermano. ¿Listo? Ya normalmente hacemos un curso gratis por las noches, que estoy en vacaciones de ese curso, pero estoy a punto de empezar nuevamente. Muy bien, aquí tenemos entonces algunos verbos estativos. ¿Qué quieren decir verbos estativos? Palabras más, palabras menos. Son los verbos que no indican una acción en movimiento. ¿Listo? Si yo corro, pues hay una acción que yo puedo ver, ¿cierto? Que es movimiento y se ve la persona corriendo. Si yo camino, pues estoy viendo lo que camina.
Si yo amo, pues yo no veo lo que amo, ¿cierto? O sea, el amor no es tangible, por eso es un verbo estativo, ¿cierto? Ver fútbol, pues yo veo el fútbol, pero la acción de ver como tal no se ve. Entonces, por eso es un verbo estativo, ¿cierto? Porque son estáticos. Esa es la clave para diferenciar un verbo estativo. Ahora, profundicemos en ellos. Gustos, preferencias y emociones. Por ejemplo, like, dislike, prefer, love, hate. ¿Cierto? Estos son algunos verbos que se utilizan para describir gustos, preferencias y emociones. They like going on holiday at Christmas. Les gusta ir de vacaciones por Navidad. No decimos they are liking, no, they like. Y esto también es importante. Por lo general, después de un verbo estativo ponemos un verbo con ing. ¿Cierto? Por ejemplo, stop talking. Deja de hablar. Stop talking. ¿Cierto? Stop es un verbo estativo. Para de hablar. Stop talking. Deja de decir eso. Stop saying that. Deja de decir eso. Observen que cuando hago la traducción no vemos por ningún lado el ando y el endo, ¿cierto? They like going on holiday at Christmas. ¿Les gusta yendo de vacaciones en Navidad? No. Les gusta ir de vacaciones. ¿Por qué tenemos going? Porque está después de un verbo estativo. ¿Listo? Posesión o pertenencia. Los verbos que se utilizan para indicar posesión o pertenencia también son estativos, como por ejemplo have, include, involve. She doesn't have a new car. Ella no tiene un nuevo carro o coche. Observen que aquí después del verbo estativo ponemos un artículo que es a. Entonces no estamos poniendo el verbo en ing porque no estamos haciendo referencia a una acción. ¿Listo? Tenemos también verbos que se utilizan para indicar peso, medida o característica de algo. Weigh, measure, contain. I weigh 1 kilo less than last week. Peso 1 kilo menos de la semana pasada. Para verbos que se utilizan para expresar necesidad o deseo. Want, wish, need. Aquí nos remontamos a lo que me preguntaban ahorita, no recuerdo quién, que me hablaba de que siempre después de want iba el to. Aquí vemos ese ejemplo. My brother wants to go home because he's tired. Mi hermano quiere ir a casa porque está cansado. Después del need, normalmente también va el to, ¿cierto? My brother needs to go home because he's tired. Mi hermano quiere ir a casa porque está cansado o mi hermano necesita ir a casa porque está cansado. Observen que en ambos casos estamos utilizando el wants to o el needs to. Pueden buscar en Google cuándo utilizar to con el verbo y ahí se van a dar cuenta cuándo utilizar to con el verbo. ¿Listo? Para los que quieren profundizar, para que lo tengamos presente. Lo mismo con el wish. Wish to. My brother wishes to go home because he's tired. En ningún caso ing. My brother is wanting to go home because he's tired. No, porque es un verbo estativo. ¿Listo? Para expresar sentidos o percepción de algo, sound, hear, taste, see, imagine, smell, remember. I don't remember where I put my keys. No recuerdo dónde he puesto mis llaves o dónde puse mis llaves mejor. I don't remember. No digo I am remembering. No, I can't remember. No me acuerdo. I am trying to remember. Estoy tratando de recordar. ¿Cierto? Pero no, I don't, no remembering. ¿Listo? I can smell you. Te puedo oler. No, I am smelling you. Can you smell that? ¿Puedes oler eso? Yes, I can. No, are you smelling? No. Siempre sin el ing porque son verbos estativos. Sin embargo, chicos, aquí, si ustedes utilizan el ing con cualquiera de estos verbos, muchas veces inclusive el error podría pasar desapercibido. Porque esto es una regla que, como les dije, no todo el mundo conoce. Profe, ¿podría devolver la diapositiva a los verbos estativos un segundo para tomar pantalla? Claro que sí.
Llevamos, bueno, aquí está. Recuerden que igual yo les mando la presentación por WhatsApp, pero aquí la tenemos para Geraldine. Listo. Geraldine, ¿ya la alcanzaste a tomar pantalla? Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y luego tenemos aquí entonces también para expresar opinión, duda, acuerdo o desacuerdo. Por ejemplo, understand o think. I don't understand what you're saying. No entiendo lo que estás diciendo. O let me think. Déjame pensar, por ejemplo. Siempre evitar el ing con estos verbos, ¿cierto? Habrá casos en los que se acepte, como les digo, hay excepciones, pero por lo general, cuando están haciendo referencia a una acción estática, ¿cierto? En la que no hay movimiento, siempre evitar el ing. Para cuando reciban las diapositivas, si ustedes dan clic en este enlace de aquí abajo, van a poder ir a la página, a la fuente de donde saqué toda esta información, porque obviamente yo no voy a reinventar la rueda cuando ya está inventada. Esto no me lo inventé yo, esto está extraído de una página que siempre he tenido como referencia y me parece muy buena. Muy bien, vamos aquí a mirar esto para que hagamos un ejercicio. ¿Me confirman si están viendo esta página? No, esta no la están viendo. Ya yo aquí pude observar. Déjenme yo cambio. Listo. Voy a cambiar de pantalla. Muy bien. Listo, aquí la tenemos. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a mirar, vamos a activar el micrófono y me van a decir cuál es la respuesta aquí. No sé, voluntarios. ¿Qué colocaríamos ahí? De a uno. Do we have match on Tuesday? Do we have maths and Tuesdays? Muy bien. ¿Quién sigue? O la misma persona, no sé, alguien que sea voluntario. ¿Cuál sería? Va. Ismael. Doesn't. Ana, does he Frequently. often Go. go? Muy bien. Goes. Does he often go to the movies? Recuerden, Ana, muy bien. Frequently es frecuentemente y often es a menudo, que realmente significan lo mismo. Okay, thank you. Muy bien. Very good, guys. Tocas el violín. ¿Cómo sería? Do you play the violin? Do you play the violin? Very good, guys. Well done. Do you play the violin? Muy bien. El banco cierra a las 3 en punto. ¿El banco cierra a las 3 en punto? Me faltó leerlo con interrogante, perdón. Does the bank Does close at the Clock. Does the bank close at 3 o'clock? Very good, Silvana. Well done. Cuestan 60 céntimos. They cost. Muy bien. Very good. Sí, canta muy bien. Yes, he does. He sings. Recordemos la S. Muy bien. He sings. He sings very well. Muy bien. ¿Los pollos vuelan? The Does chicken The chicken flies.
Do, muy bien. Recuerden la Do. tercera, la segunda, el plural, perdón. Do chickens fly? Si fuera solo pollo sin la S sería does. Muy bien. Significa barco. Observen que en español aquí podemos ver una diferencia. En español se puede omitir el pronombre, en inglés no. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? It means barco. It's mean? It means bark. It means boat or ship. Ahí les faltó la traducción. Muy bien. Trabaja en una tienda de música. Works. He works in a music shop. Works. Very good, Ismael. He works. Muy bien. ¿Habla español? Do you speak? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Very good, guys. Teacher, I got a question. Yes. What's the difference between the verbs speak and talk? For example, if you say, do you speak Spanish or do you talk Spanish? Bueno, mira, realmente there is no big difference. No hay una diferencia muy grande. Pero speak se utiliza, a ver, para que haya talk, tiene que haber una charla, tiene que haber una interlocución, como lo que estamos haciendo tú y yo. We're talking, estamos hablando, ¿cierto? Mientras que speak se hace referencia a algo generalizado. Por ejemplo, un discurso. Si se va a dar un discurso, puede ser un speak o speech. Y si te pregunto que si hablas español, pues do you speak Spanish es de manera general, ¿cierto? Hablas español para saber en qué idioma te hablo, pero no necesariamente significa que estemos sosteniendo un diálogo tú y yo. Esa viene a ser como la diferencia entre speak and talk. Muy bien. ¿Peter vive ahí? Do Peter live there? Does Peter live? Muy bien. Does Peter live there? Muy bien, guys. Very good. ¿Los médicos trabajan en los hospitales? The doctor does that. Do porque es plural. Muy bien. Does work. Do doctors work in hospitals? Miren cómo de manera automática estábamos poniendo el do. Y recuerden que no hay necesidad del do porque estamos hablando de médicos de manera general. Entonces ahí no va el los. Do doctors work in hospitals? Muy bien. Sí, empieza en marzo. It begins or it starts? Stars. It starts in March. Very good. Cualquiera de las dos se puede utilizar ahí. Muy bien. ¿Lees cada día? Do you read? Do you read every day? Muy bien. Viajo por trabajo una vez al mes. I travel. I travel. I travel for work once a month. Muy bien. For work on. ¿Te lavas los dientes por la noche? Do you Brush. Do you brush your teeth at night? Brush. Recuerden que ayer cuando hablamos de la pronunciación de la U, dijimos que la U se podía pronunciar U, U y una A sin fuerza, A, que es lo que se conoce en fonética como el sonido schwa, que básicamente es una vocal reducida. Pero pues como voy a asumir que todos los que están conectados no estudian fonética y no estudian lingüística, pues no tiene sentido que yo les hable a ustedes del schwa. Por eso les digo que es una A sin fuerza, porque en la práctica eso es lo que es una A corta. Y este es un ejemplo. Vemos una sílaba cerrada, porque termina en consonante, pero esa U no suena U, bru, sino que suena brush. There. Do you brush your teeth at night?
yo siempre les digo, es como el sonido que ustedes hacen, porque voy a asumir que aquí todos alguna vez en su vida han vomitado, me perdonan la comparación, pero es exactamente ese sonido. Cuando ustedes vomitan, ustedes hacen una A como esa, shua. Oh, do you brush your teeth at night? Entonces ya para pronunciarlo es hacer el mismo sonido, pero obviamente sin sobreactuar, sin necesidad de hacer como si fueran a vomitar. Sería, oh, do you brush your teeth at night? ¿Listo? Muy bien. No, él no conduce. Doing. Don't. Doesn't. He doesn't drive. He doesn't drive. Very good, guys. Los monstruos no existen. Monster don't exist. Monsters don't exist. Don't. Muy bien, recuerden, don't porque estamos hablando de monsters y como estamos hablando de monstruos en general, el los no se pone en inglés, es decir, que no ponemos the, no hay necesidad porque es algo general. Por eso decimos simplemente monstruos no existen. Me encanta la playa. I live. I love Beautiful. I love play. love. I love the beach. Muy bien. Observen aquí, es muy importante. En inglés tenemos varias opciones para pronunciar el sonido, ¿cierto? Recuerden que en inglés, a pesar de que tenemos solamente 26 letras, una letra menos que en el español, tenemos 44 sonidos. De esos 44 sonidos, ahorita no recuerdo el número exacto, pero voy a decir que 20 y tantos, no recuerdo el tanto, son consonantes y vocales tenemos alrededor de unas 16, 18. No tengo el número exacto, me disculpa, pero se me escapa en estos momentos. Y el caso es que tenemos I larga y tenemos I corta, ¿cierto? Yo les voy a poner ejemplo con playa y les voy a poner ejemplo con campo de fútbol. Cuando yo diga campo de fútbol, ustedes van a pensar en la misma palabra, pero que empieza con B y no con P. Miren, este sería campo de fútbol, ¿cierto? Pitch. Y ustedes van a pensar en la que empieza Está corriendo, está corriendo. Ustedes van a pensar en la que empieza por B, ¿cierto? Que es el femenino de perro. Entonces, yo digo beach para playa y digo pitch para campo de fútbol. Beach. Entonces es muy importante que cuando hagamos la I larga, alarguemos. Y entonces, cuando estamos hablando, si yo voy a pronunciar la I larga, es imposible no pronunciar la I larga sin sonreír. Esa es la clave. Miren que cuando yo digo playa, yo digo beach. I love the beach. Eso es todo, es alargar la I. Y I love the beach. Si yo voy a decir el femenino de perra, o en este caso, campo de fútbol, o simplemente campo, o también tono, porque eso también significa tono, ¿cierto? El tono que yo hablo, que yo utilizo al hablar es también así. Entonces voy a decir pitch. Observen que cuando digo la I corta, es más cerrada la boca, y de hecho hay algunos que dicen que suena como una E. Pitch. Yo eso lo discuto y siempre lo he discutido. Primero porque la fonética nos dice que es una I corta, no nos dice que es una E, ¿cierto? Eso es lo primero y tenemos que ser correctos en ese sentido y transparentes. Y lo segundo es porque si fuera una E diría pitch. Miren que el movimiento con los labios es diferente. Pitch. P. Y no U. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con los que dicen que la I corta suena como la E. Sin embargo, en la práctica y cuando hablamos rápido, sí puede que se confunda el sonido, ¿cierto? Entonces ya es como que ustedes adopten lo que mejor les parezca. Pero esa es la diferencia y hago esta claridad aquí porque es muy importante esta diferencia
especialmente cuando hablamos de la playa, máximo ahorita en verano, los que vivimos en países con 4 estaciones, en las que en estos momentos es verano, porque entiendo que en Argentina, Australia y otros países en estos momentos es invierno, pero esta palabra es una de las más utilizadas en verano. Yo, por ejemplo, mañana I am going to the beach. Mañana voy para la playa. Entonces es muy importante que cuando pronunciemos esto no se confunda con el femenino de perra, ¿cierto? Que sería pitch, pero con una B al principio, ¿cierto? Porque cuando decimos esta oración quisiéramos que nos entiendan que me encanta la playa y no que me encanta la perra. Máxime cuando eso tiene una connotación negativa, ¿cierto? Así que ahí sí les digo, a mí no me gusta enfocarme en la pronunciación, pero hay momentos en que sí es importante. Por último, estas palabras, para los que quieran profundizar en estas palabras, que hay muchísimas, se conocen como minimal pairs. Aquí se los voy a escribir. Minimal pairs. ¿Listo? Que son palabras que simplemente tienen un sonido de diferencia, como pitch y beach, ¿cierto? O como pitch con P, como lo están viendo ahí, o peach con P, igual que playa, pero con P, que quiere decir durazno. Entonces son sonidos que solo cambia un sonido, como foot para pie o food para comida. Observen que digo foot o food. Food, foot. Estas palabras en las que solo varía un sonido o un fonema se conocen como minimal pairs. ¿Listo? Recuerden, veo que por aquí me preguntan por los cursos. Los que estén interesados en los cursos me pueden escribir el profesorhernan@gmail.com y ahí con seguridad les vamos a responder. Muy bien. Hernán, una preguntita. Silvana, claro. Perdón que te interrumpa. Ahí yo en vez de poner love puse like. ¿Está mal poner like? I like the beach. Lo que pasa es que ahí, alárgame más la I, beach. Cuando beach, digas, beach, no, más larga. Beach. Eso, más bien, ahí vamos bien. Recuerda siempre sonreír, Silvana. Beach, siempre sonreír. Y, ¿listo? Beach. Muy bien, muy bien. Hay una diferencia pequeña en contexto y es que si tú dices I like the beach, quiere decir que te gusta la playa, pero si dices I love the beach, quiere decir que te encanta. Entonces, sí hay una diferencia entre like y love. Es más. Claro, porque si bien. Me había quedado con la duda esa. No, muy bien. Si te gusta es porque te gusta y ya, pero si te encanta es love. Y pues, o sea, si te encanta es porque te mueres por ir a la playa. ¿Listo? Por aquí me decían, vi nota con esa referencia en redes. Listo, Silvana, con mucho gusto. Muy bien. Santiago, muy bien, mean, que quiere decir similar. También quiere decir alguien que es mala gente o rudo, ¿cierto? O algo que no es cordial. Y mean también quiere decir alguien que es tacaño, ¿cierto? Que es codo, que no le gusta compartir. Eso también, pero se utiliza muy poco. Need es otro ejemplo de I larga, muy bien. Peach también es fruta. No, peach es campo o tono, pero peach es durazno, Leslie. Sería escribirla igual que playa, pero con B. ¿Listo? Por aquí teníamos 2 personas en la sala de espera, aunque ya estamos terminando. Muy bien. Necesito usar la ducha. ¿Cómo sería ahí? Ya lo había dicho por el chat. I need to use the shower. I need to use the shower. Muy bien. Ducha es shower, recuerden. Y si me voy a bañar, también digo I'm going to shower. Me voy a duchar. I go to shower. O si me estoy duchando, digo I'm showering. Entonces, el inglés tiene esto y es que muchos verbos también son sustantivos. Recordemos esa canción en español que les gusta a muchos que dice Jesús es verbo. Jesús es verbo no sustantivo, ¿cierto? Hay verbos que son verbos y sustantivos.
Hay muchas personas que no saben, por ejemplo, que water es agua, pero water también es mojar las plantas, regar las plantas. I'm watering the plants. Si yo estoy regando las plantas o mojando las plantas, digo watering o digo water. Can you water the plants, please? ¿Puedes mojar las plantas, por favor? ¿Cierto? Watering the plants. Lo mismo walk. Walk es caminar, pero walk también es caminar. Entonces, si nos vamos a ir si vamos a salir a caminar, yo le digo, Silvana, let's go for a walk. Vamos a caminar. Let's go for a walk. Entonces, hay muchos verbos que son verbos y son sustantivos. Ya casi como. Como Ya casi shower. acabo. Como shower es ducha, pero también es ducharse. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí llegamos, excelente. Miren que nos fue muy bien en todas, creo que está entendido el tema. Ya estamos terminando, pero les quiero volver a la presentación entonces. Luego tenemos el pasado simple y en efecto yo me imaginé que no íbamos a alcanzar y por eso dejé el enlace. Pasado simple se utiliza para hablar de acciones ya concluidas en el pasado. O sea, algo que ya pasó, ya no es. A diferencia del pasado perfecto que tiene otra connotación, ¿cierto? Que nos lleva al presente. Algo que empezó en el pasado y todavía es relevante en el presente, por ejemplo, ¿cierto? Este tiempo verbal equivale al pretérito indefinido en español. Yo canté, tú cantaste, él cantó, ¿cierto? Si ustedes quieren profundizar en este tema, le van a dar clic al enlace. ¿Listo? Y ese enlace los va a llevar a la siguiente página que les voy a compartir aquí, que si ustedes analizan es la misma página de donde miramos el presente. Y eso es lo bueno, que este tema, aquí donde dice qué tema de gramática te interesa, ustedes van a poner ahí el tema que les interese y esta página yo me atrevo a decir que los tiene todos. La verdad es que yo la tengo como referente para casi todos. He visto uno que otro error, pero son errores de verdad que no valen la pena. Son errores que no cambian lo que yo estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos la misma estructura. ¿Qué es el pasado simple? Ejemplos del pasado simple, ¿cierto? Las estructuras del pasado simple. Claro que aquí nos dicen, por ejemplo, cómo cambiar un verbo al pasado cuando son regulares. Recuerden que se le agrega ed. Entonces recuerden que hay ocasiones en las que se duplica la consonante como aquí, ¿cierto? Miren, se dobla la P, se dobla la T, se dobla la T, se dobla la L, ¿cierto? Hay ocasiones en las que solo se pone ed, hay ocasiones en las que se cambia la Y por IED, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poder aprender todo en una misma página cuando se hace eso, ¿cierto? Y tenemos algunos ejemplos de verbos irregulares. Y aquí, si ustedes dan clic aquí en donde dice lista, van a poder ver una lista de verbos irregulares. Recuerden que los verbos irregulares no tienen regla, simplemente nos toca aprenderlos, eso sí nos toca aprenderlos de tanto usarlos. Yo no digo de memoria porque eso es mentira, de memoria no se van a aprender, pero sí, entre más los usemos, más vamos a naturalizarlos. Tenemos la estructura del pasado simple. En el pasado simple el auxiliar do cambia por el auxiliar did o didn't o did not, ¿cierto? Miren que se maneja la misma estructura del presente, lo único que cambia es el auxiliar. Do por did. Lo bueno es que el did aplica para tercera persona y para segunda persona, aplica para todos, no como en el otro caso que teníamos do y does. ¿Listo? Y tenemos al final también los usos, cómo se utiliza el pasado simple, en qué momento se utiliza, ¿cierto? Se utilizan para hablar de una acción o conjunto de acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Aquí tenemos, generalmente se utilizan con estas expresiones. Bueno, ya es cuestión de que ustedes vayan leyendo y va a ser una profundización muy similar a la que hicimos del presente simple. Entonces, por eso yo les digo, en 4 días no alcanzamos a abordarlo todo, pero en 4 días yo sí les alcanzo a dar a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes lleven el inglés a otro nivel. Obviamente, como siempre, va a depender de ustedes. A mí me preguntan, profe, ¿qué universidad es buena? No, el bueno siempre va a ser el estudiante. Yo conozco profesionales que podrían ser mejores egresados de las mejores universidades. Y conozco profesionales que son buenísimos egresados de universidades que no están en la lista de las mejores, ¿cierto? Entonces, la conclusión siempre es la misma.
La información para aprender es la misma. Eso no es de propiedad de una universidad. El estudiante es el que se hace y el que termina siendo bueno. Si ustedes dan clic aquí en ejercicio 1, vamos a ir a un ejercicio precisamente del pasado simple, muy similar al que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Dónde te compraste esas botas? Entonces, where did you buy? Recuerden que cuando usamos el auxiliar did, el verbo entonces se pone en presente, no hay necesidad de ponerlo en pasado. Y ahí pueden ir siguiendo para comprobar sus conocimientos. ¿Listo? Y después volvemos a la presentación. Y aquí en la última hoja les dejo unos enlaces en los que ustedes simplemente van a tocar. Y mire, aquí hay 3 ejercicios de pasado simple, 4 de presente simple, pero además ejercicios adicionales. Voy a mostrarles solamente un ejercicio, solamente un enlace, perdón. ¿Por qué? Porque es este de aquí, perdón. Este enlace que les estoy mostrando aquí, miren que me da, cada uno de estos numerales es un quiz, es un ejercicio de pasado simple. Si yo lo abro, lo voy a abrir aquí en otra pestaña, observen. I started, en presente, perdón, I start, en pasado, I started. You started, etcétera. Le digo chequear y me muestra cuántas saqué buenas, ¿cierto? Ahí me está mostrando cuántas saqué buenas. Pero si vuelvo a la página, pues entonces estamos teniendo aquí cuántos ejercicios. Miren, estamos teniendo aquí 16 quizzes, cada uno con 10 o más preguntas sobre el pasado simple. Pero además, si le doy aquí en el enlace de abajo donde dice irregular verbs, me va a llevar a otros 16, a otros 21, perdón. Observen, 16 más 21, ahí ya estamos hablando de 37 quizzes, cada uno con 10 preguntas, estamos hablando más o menos de 370 preguntas. Y si todavía les parece que no es suficiente, le dan aquí en interrogativo y los va a llevar a otros 13, otras 130 preguntas como mínimo. Y luego negativo, y aquí tenemos más. Entonces ustedes pueden navegar por esta página y van a encontrar muchísimo para practicar solo del tema que vimos hoy. Pero si ustedes dan aquí arriba en el logo, aquí arriba, agenda web, en el logo, si ustedes dan clic, los va a llevar a la página principal. Y resulta que la página principal me está diciendo que tenemos ejercicios de gramática 1 y 2, ejercicios de vocabulario 1 y 2, ejercicios verbos 1 y verbos 2, ejercicios de fonética para pronunciación, ejercicios de escucha, listening comprehension para los que me estaban diciendo que no tenían buena escucha, lectura, reading comprehension, dictados para que ustedes escuchen y escriban lo que escuchan, más dictados, historias de audio, que eso normalmente son historias de hadas, lecciones con videos y caricaturas, canciones, worksheets que son como talleres de gramática, talleres de verbos, talleres de vocabulario, talleres de Halloween y Christmas y recursos de aprendizaje. Y cuando ustedes tocan, vamos solamente por ejercicio, vamos a tocar, no sé, ejercicios de gramática. Observen aquí lo que se despliega. Alfabeto, artículos a, an y da para los que me estaban preguntando. Any y some. Adjetivos, comparativos. Many y much. Few and little. Plural, posesivos, preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo, preposiciones mixtas. Miren que todo esto fue lo que aprendimos al principio de las 9 partes de la oración. Entonces, aquí ustedes pueden profundizar. Pronombres personales y de objeto. Acuérdense que les dije que habían diferentes tipos de pronombres. Pronombres mixtos, ejercicios de preguntas, tag questions, que son las preguntas tag questions, que la verdad no tiene traducción. Your
You're having lunch, aren't you? Esa sería una pregunta, una tag question, ¿cierto? You speak English, don't you? Hablas inglés, ¿cierto? You speak English, don't you? Que son, en español se traducen como preguntas de verificación. There is y there are. This, that, and these, and those. Aquí tenemos ejemplo de la I corta y la I larga. This, these. Esto es muy importante porque el uno es singular y el otro es plural. This, these. Y si con esto no les parece, ahora vamos a entrar solamente aquí, por ejemplo, al de artículos a, an y da. Si yo entro aquí, miren que se despliegan 18 quizzes, cada uno con 10 o 15 preguntas y hasta más. Miren, por ejemplo, este quiz 01. Miren, tiene 25 preguntas ese quiz. Entonces, aquí lo que yo les estoy diciendo es, como se los prometí, les estoy dando recursos para que ustedes lleven el inglés al nivel que quieran. Hay personas que verán esto y no, así como en el grupo, por ejemplo, hay 500 personas y se conectan solo 40, pues cada quien tiene que tener claro sus objetivos, ¿cierto? ¿Qué tanto están dispuestos? Miren aquí más gramática. El genitivo, por ejemplo, sajón, perdón, que es cuando le agregamos la S al sujeto para indicar que algo pertenece a esa persona. El carro de Hernán, Hernán's car, ¿cierto? La clase de Jacqueline, Jacqueline's class, y no class of Jacqueline, sino Jacqueline's class. Entonces, miren que aquí lo que hay son recursos. Y eso lo encuentran ustedes en la presentación tocando el enlace que dice ejercicios adicionales, que es el número 8 o el número 9. Y ya navegan por esa página. Pero además, los otros pasados simple, todo esto, si vamos al presente simple número 3, por ejemplo, aquí tenemos ya con esto termino, lo prometo. Aquí, de aquí, muy bien. Si tocamos aquí, observen que esta es otra página, esta ya no es la misma, se llama englishpedia.net, ¿cierto? Aquí tenemos este ejercicio, son 20 ejercicios en el que tenemos que pasar el verbo si es tercera persona o no, por ejemplo, she has, I do, John does, I say, he says, I get, she gets, I make, she makes, y así por el estilo, makes con K y no con J, perdón, ¿cierto? Pero lo mismo, si ustedes tocan en englishpedia.net, van a llevarlos a la página principal. Aquí tenemos gramática básica, tiempos, diccionario, más spelling, que es ortografía, ¿cierto? Cómo estamos escribiendo, etcétera. ¿Listo? Así que eso es, o sea, los recursos se los paso. Muchas veces me dicen, ¿por dónde empezar? Bueno, aquí tenemos los recursos. Así que por aquí en el chat tenemos, gracias, amazing, ese es el link, lo dejarás, profe, para practicar. Have a good night. Listo, Danelis, no, muchas gracias, Jacqueline, gracias a ti. Les voy a compartir, antes de que se me olvide, les voy a compartir por aquí el material de este curso. Listo. Ahí ya tienen se me están yendo las palabras. En el WhatsApp ya tienen el material de la clase de hoy. Listo, que es esa presentación que acaban de compartir para los que quieran repasar, para los que quieran avanzar. Muchas gracias de verdad a los que se conectan por perseverancia. Sí, pero una pregunta. Danelis, yes. Usted, otro WhatsApp, porque no me llega casi las notificaciones que usted está compartiendo. Danelis, lo que pasa es que yo creo que no estás en el grupo de WhatsApp del curso intensivo, que es de 4 días, que sí es otro grupo. Pero ya les envié por el grupo en el que tú sí estás, ya envié el material de la clase de hoy. ¿Listo? Ok, gracias, teacher. Y mañana les envío les estoy enviando la clase de ayer también, y mañana les envío la grabación de la clase de ayer. Y ya después la clase de hoy, la grabación de la clase de hoy, que la voy a grabar hasta este momento, la voy a parar en estos momentos.